Australia intenta ahora recuperar por la fuerza un superpuerto arrendado a China por 99 años, pero enfrentará una enorme compensación de más de $3.000 millones. En abril de este año, el primer ministro Anthony Albanese prometió ante los medios que, sin importar los resultados electorales, el acuerdo de arrendamiento de 99 años firmado con China para el puerto de Darwin sería terminado de manera forzosa. Si ningún comprador privado está dispuesto a asumir la operación, el gobierno australiano utilizará fondos públicos para recomprar el puerto. Esa declaración enfureció completamente a China. Hace apenas 12 años, el puerto de Darwin era una instalación en ruinas, casi abandonada. Luego, el grupo chino Landbridge invirtió $320 millones y firmó un contrato de arrendamiento válido por 99 años. Todo dentro de un proceso legal reconocido tanto por Australia como por la comunidad internacional. En la última década, Landbridge invirtió más de $1.000 millones australianos en la modernización del puerto y generó más de 2.000 empleos locales. Si Australia rompe el contrato, deberá pagar no solo la inversión inicial, sino también las ganancias esperadas, lo que elevaría la compensación total a más de $3.000 millones. Entonces, ¿por qué Australia quiere de repente recuperar el control del puerto de Darwin? ¿Y cómo responderá China ante esto? Hace algunos años, Darwin era un puerto pequeño y olvidado en el norte del país, debido a la poca población de la región y a su débil desarrollo económico. El gobierno australiano apenas prestaba atención a su mantenimiento. Un informe oficial del año 2012 mostraba que el 68% del equipo del puerto estaba obsoleto. Muchas instalaciones estaban a punto de desecharse y su movimiento anual de carga había caído a solo 2.7 millones de toneladas. En 2015, el gobierno del Territorio del Norte decidió arrendar el puerto para atraer inversión extranjera. Publicaron la licitación a nivel mundial y más de 60 grupos manifestaron interés. Sin embargo, reconstruir un puerto deteriorado no era tarea sencilla. Desde las carreteras de acceso hasta los muelles, los sistemas de almacenamiento y las grúas, todo necesitaba renovarse. A pesar de ello, China mostró interés. El puerto de Darwin se encuentra en la costa noroeste del Territorio del Norte, frente al Mar de Timor, y sirve como punto intermedio entre el Océano Índico y el Pacífico. Para China, representaba una ubicación estratégica. Es el puerto australiano más cercano a Asia y un punto clave para el comercio, la energía y la logística. Como la principal potencia industrial del planeta, China necesitaba expandir su red marítima global. Por eso decidió invertir en puertos internacionales y firmar arrendamientos a largo plazo con otros países. Finalmente, en 2015, el grupo Landbridge ganó la licitación de Darwin con una oferta de $320 millones y firmó el contrato por 99 años. En el mundo de las inversiones, acuerdos tan prolongados son poco comunes. Pero Landbridge no perdió el tiempo. En apenas 3 años invirtió más de $18 millones adicionales para mejorar carreteras, ampliar almacenes, renovar grúas y actualizar los sistemas digitales. En 2017, destinó otros 12 millones para construir un patio capaz de recibir 260 contenedores refrigerados, además de nuevas instalaciones portuarias que incrementaron notablemente la eficiencia operativa. Gracias a esas mejoras, el movimiento de carga anual creció de 16 millones de toneladas en 2015 a 30 millones en 2024. Convirtiendo al puerto de Darwin en un punto clave de conexión entre Australia y Asia. Aunque en 2024 el grupo Landbridge registró una pérdida contable de $120 millones australianos debido a la desaceleración global, el puerto alcanzó su mayor récord. Más de 35 millones de toneladas movidas, un incremento del 8% respecto al año anterior. Ese mismo año, el puerto aportó $1.200 millones australianos en impuestos al Territorio del Norte, representando el 17% de sus ingresos fiscales. En otras palabras, el puerto se había convertido en un pilar económico regional, impulsando el empleo, la recaudación y la logística.
Sin embargo, justo cuando su operación estaba en auge, el gobierno australiano anunció que planeaba recuperar el control y cancelar el contrato con la empresa china. Desde el inicio del arrendamiento, algunas voces dentro de Australia pedían revertir el acuerdo. Ya en 2018, bajo el mandato del entonces primer ministro Scott Morrison, surgieron críticas que buscaban frenar la cooperación con China. En 2020, las tensiones diplomáticas entre ambos países alcanzaron su punto más bajo. China suspendió importaciones de carbón australiano y las relaciones se enfriaron. Morrison aprovechó esa situación para ordenar una revisión de seguridad nacional sobre el puerto de Darwin, argumentando posibles riesgos estratégicos. Esa revisión, sin embargo, no encontró ninguna irregularidad. En 2022, cuando Anthony Albanese asumió el cargo de primer ministro, su gobierno detuvo la investigación con el propósito de restablecer la relación comercial con China. Parecía que el tema había quedado resuelto, pero en abril de 2025 todo cambió. El gobierno de Albanese anunció oficialmente que recuperaría el control del puerto por motivos de seguridad nacional. Argumentaron que el puerto era un activo estratégico y debía estar bajo control estatal. Aunque el argumento parecía nuevo, en realidad se trataba de una maniobra política. Con las elecciones federales programadas para mayo de 2025, las encuestas mostraban una competencia cerrada entre el Partido Laborista y la oposición liberal. Para ganar el voto conservador, el gobierno necesitaba mostrar firmeza en temas de soberanía y seguridad, y el puerto de Darwin se convirtió en el instrumento perfecto. Pero detrás de esta decisión, también habría influencia externa. A solo 15 kilómetros del puerto se encuentra una base de rotación del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, considerada una posición clave en el Pacífico Sur. Allí operan bombarderos estratégicos B-6 y B-1, con capacidad de ataque de largo alcance, utilizados por Washington como elemento de disuasión frente a China. Un informe del Pentágono sobre la estrategia del Indo-Pacífico de 2024 mencionó por primera vez al puerto de Darwin como un nodo logístico esencial y prometió a Australia $300 millones en fondos para infraestructura militar, siempre y cuando el gobierno recuperara el control del puerto. En otras palabras, la presión estadounidense fue directa, pero Landbridge es una empresa privada sin vínculos militares, y su participación en Darwin ha sido puramente comercial. Cuando los acuerdos económicos se politizan, el país que rompe el contrato casi siempre termina perdiendo. Si Australia decide anular el contrato, deberá pagar una indemnización enorme. Landbridge ha invertido más de $1.000 millones australianos en mejoras y modernización. Romper el acuerdo implicaría compensar la inversión inicial y las utilidades futuras, una cifra que superaría los $3.000 millones. Además, el territorio del norte sufriría una caída directa de 1.2% en su Producto Interno Bruto, pues su economía depende en gran medida del puerto y de la inversión extranjera. Desde el punto de vista legal, la decisión también sería cuestionable. El contrato fue firmado bajo licitación pública y conforme a las leyes australianas. Para invalidarlo, el gobierno federal necesitaría demostrar una amenaza real a la seguridad nacional, algo que nunca ha ocurrido. En la última década, las operaciones del puerto nunca han generado alertas ni conflictos, y Landbridge ha colaborado con todas las inspecciones de seguridad requeridas. Por eso, justificar una intervención bajo ese argumento carece de base. Lo que realmente preocupa al gobierno australiano no es quién administra el puerto, sino su posición estratégica en el corazón del Indo-Pacífico. Pero al politizar contratos comerciales, Australia puede ganar algunos aplausos a corto plazo, aunque el costo a largo plazo podría ser mucho mayor que el beneficio de recuperar el puerto. Y hay otro riesgo. La relación comercial con China sigue siendo vital para Australia. En 2024, las exportaciones australianas hacia el mercado chino alcanzaron un récord histórico de $430 millones australianos, un aumento del 45% en un solo año. China sigue siendo el principal comprador de vino, cordero, trigo y mineral de hierro australiano. Solo en 2024,
Australia exportó 97.500 toneladas de carne de cordero a China, casi la mitad de su volumen mundial. Si las tensiones vuelven a escalar por el puerto de Darwin, los sectores más afectados serán precisamente los que más dependen del mercado chino. En el fondo, este conflicto no se trata de quién gana o pierde, sino de una prueba para saber si ambos países pueden mantener un diálogo racional en medio de un escenario político complejo. Si Australia realmente desea resolver la disputa de forma adecuada, la única vía es regresar a la mesa de negociación y buscar una solución diplomática basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos.